Antonio Gramsci, recordado por sus obras sobre teoría política, sociología, antropología y lingüística, fue un filósofo teórico marxista, político, sociólogo y periodista italiano, quien es uno de los principales fundadores del Partido Comunista de Italia en 1921. Posteriormente, en abril de 1924, este fue elegido como diputado del Partido Comunista. Años más tarde, este fue condenado por un tribunal especial fascista a 20 años de reclusión y fallece en Roma en 1937. Justamente en su última década de vida, años de prisión y aislamiento, Gramsci reconstruye todo un mundo intelectual, donde busca alumbrar su estadía en la cárcel con su conocida obra, Cuadernos de la cárcel o de prisión. Bueno, mi nombre es Juan Sebastián Navarrete y hablaré un poco de los cuadernos. Entonces, para empezar, en las obras, Gramsci hace un minucioso estudio sobre la historia italiana y la europea en general. Hace críticas para llegar a una conclusión basada en la historiografía y diversas fuentes bibliográficas. En los cuadernos, el autor analiza una gran variedad de temas como la función de los partidos políticos, el papel de la Iglesia y la falta de participación ciudadana en el campo agrario, la dirección militar y el rol que ejercían los estados en su momento. En esa profunda crítica, hace un estudio sobre el resurgimiento italiano que consideraba tenía un carácter político imperante, realizando así críticas o reflexiones sobre las visiones liberales y antitradicionales, pues él pensaba que esa forma de ver la historia en su momento se volvía en un instrumento político que buscaba fortalecer a la población con sentimientos nacionalistas. Por otro lado, encontró una íntima relación entre la política y la historia. Así, sobre la política expresaba que había un grupo social que dominaba a grupos adversarios y se dirigía a grupos cercanos con los que compartía algún interés en común. Así, su visión estableció lo siguiente: para que un grupo llegara al poder, este tenía que haber tenido una posición moral, intelectual y política. Y entonces, como de esta forma lo establecemos, entramos a un concepto muy estudiado por Gramsci, lo que él denominó la hegemonía, es decir, la forma de dominación de las sociedades modernas, o sea, el Estado como aparato que está intrínsecamente ligado con la coerción. Volvamos a la hegemonía entonces. La hegemonía es la forma en que la clase burguesa controla a los proletarios, especialmente a través del consenso con la economía, la política y la cultura, siendo esta última la más importante. Para Gramsci, la hegemonía cultural se difunde con la educación, la religión y los medios de comunicación. Y ustedes se preguntarán, pero ¿por qué a través de estos métodos? Pues Gramsci opinaba que así a través de estos métodos el proletariado concibiría la ideología de una forma muy natural y no impuesta, y así se neutralizaría toda posible revolución. Volviendo al concepto de hegemonía, hay dos formas de comprender el Estado según el autor: el sentido político civil, que es, el sentido político civil. En el sentido político, es decir, el restrictivo, es lo que usualmente conocemos como el aparato punitivo o sancionatorio de los estados, que son los jueces, policía, código penal, etc. En el sentido civil, o sea, el sentido más amplio, encontramos todo lo que abarca la sociedad política y a quienes ésta sanciona: periodistas, abogados e intelectuales. Entonces, hay que dejar claro que para Gramsci, toda estructura social cuenta con fuerzas de cambio, haciendo referencia a la revolución instigada por los intelectuales y moralistas, quienes serían los que combatieran contra la hegemonía. Esta fuerza de cambio sería ejecutada por el sujeto revolucionario. ¿Quién es el sujeto revolucionario? Son un colectivo, los proletariados aunados con los intelectuales, y aquí es donde vienen otras ideas del autor, como la praxis, que es la acción en conjunto con la ideología, y que es una filosofía que se asemeja mucho a una idea de Maquiavelo. Para Gramsci, la acción llegaba a través de la educación de la ideología para combatir los poderes políticos. Así, para el autor, la praxis es la forma de adaptar de forma recíproca la teoría con la práctica, ya que esta filosofía puede hacer un autoanálisis que le puede llevar a descubrir los diferentes problemas de las distintas doctrinas. Así, para acabar, encontramos los movimientos contrahegemónicos. ¿Por qué se dan? Porque la hegemonía está siempre en disputa. Así, los movimientos contrahegemónicos son aquellos movimientos de las ideologías que luchan porque su idea sea la imperante y predomine. También es importante realizar, por último, que estos cuadernos es el interés de Gramsci en la participación política de las masas, quienes se veían profundamente afectadas por la predominante clase social burguesa. Gracias. Bueno, con El Príncipe, Maquiavelo tuvo una gran reflexión. Este se centraba más o menos en lo que decía Maquiavelo
sin embargo, le hizo unos cambios circunstanciales que al final de cuentas terminará generando su política. Que sí, él planteaba al héroe, o sea, al príncipe como un héroe, ¿sí? Sin embargo, decía que en la época moderna el héroe, o sea, el príncipe, no podía existir de manera individual, sino de manera grupal, ¿sí? Tenía que ser algo como si fuese un partido político. Es decir, que era el objetivo de que los grupos sociales fundaran un nuevo tipo de Estado. Entonces, aquí tomamos ejemplo los regímenes totalitarios, donde, pues digamos, los partidos políticos que hacen parte de este régimen son los que tienen la institución de la corona. Y son de ellos, es de ellos y es inamovible. Y es precisamente porque lo que busca la fundación de este partido político es tener ese poder. Sí, entonces eso es más o menos lo que se centra Gramsci. No es en una sola persona, sino en un grupo de personas que se fundan, que se juntan con el fin de obtener el poder. Ahora bien, los partidos políticos son un grupo social que representa los ideales políticos de dichos grupos. E incluso puede llegar a algunas ocasiones, que incluso lo vemos aquí ahora mismo en la actualidad de Colombia, que ese mismo grupo abarca en ocasiones muy específicas intereses de otros grupos, ¿sí? Entonces esto genera ya genera un equilibrio y arbitraje entre los intereses de su propio grupo, porque muy bien se habla del rey que reina pero no gobierna. Entonces aquí se genera el arbitraje y el equilibrio, que es para generar consensos entre distintos grupos, ¿sí? Así que también, sin embargo, también puede llegar a haber adversarios. Y eso es algo muy conflictivo, que incluso aquí en Colombia lo estamos viviendo de cierta forma, partidos políticos que son adversarios. Ahora, muy bien se hace una salvedad, y es que en cierto punto los grupos sociales se pueden llegar a separar de sus partidos políticos tradicionales. O sea, que los partidos tradicionales en aquella determinada forma organizativa, donde se dice que los hombres son los que los constituyen, que los representan y los dirigen, ¿sí?, llegan al punto de ser no reconocidos por su clase. Es decir, ya sea por una situación, podemos decir, extraña, son apartados, no quieren seguir con el mismo camino, y aquí se genera una gran crisis que puede llegar incluso a la fuerza. Situación que también se ha vivido en Colombia, tristemente. Entonces, esto puede llegar a tener una representación de hombres provinciales o carismáticos, que es aquí cuando se habla del líder carismático. Ahora muy bien, conectando con un filósofo francés, que se habla de la revolución molecular. Son varios líderes que se encuentran por distintas partes, pero su eje es ser carismático, y eso hace que la gente se revuele. Entonces, esto es algo que va teniendo sentido, y ahora mismo en Colombia es algo comparativo, y en el resto del mundo, América Latina, por supuesto. Entonces, principalmente Gramsci se centraba en esto. Decía que los partidos políticos era la manera de recolectar a un grupo social, sin embargo, que puede llegar a fallar. Que puede llegar que en ciertas circunstancias el grupo social diga, no me siento identificado, y eso puede generar un gran conflicto. Y por esto, el partido político se tiene que constituir de manera de que se pueda hallar el poder, de que se pueda seguir, no solamente entrar al poder, sino continuar en el mismo, prolongándolo. Y por eso se toma el ejemplo de los regímenes totalitarios, que ellos llegan, se centran e intentan por todo lo posible quedarse en el poder. Entonces sí, a pesar de que cambien las realidades sociales, el punto de los partidos políticos, según Gramsci, es que principalmente se centren, se queden ahí, que la realidad social no sea algo que pueda afectar la manera de pensar de los ciudadanos, sino que al final de cuentas sea un incentivo más para que pertenezcan a ese grupo, y así puedan expandir y generar, digamos, ese contrapeso contra el resto de grupos sociales, o podemos decir partidos políticos, que se consideran adversarios entre ellos. Ahora, para entender un poco más la ideología política de Antonio Gramsci, es importante tener en cuenta que para él la verdadera lucha se da en el nivel de las superestructuras, pues es necesario cambiarlas para así cambiar la base. Además, él menciona que existe una hegemonía, entendida como la dominación de las clases unas sobre otras las demás, que es perpetuada de dos maneras específicas. Primero, a través de instituciones coactivas como la hegemonía política, el derecho, la milicia y el Estado, y la hegemonía cultural, que muestra un legítimo dominio sobre los medios de producción. Además, él considera que lo importante no solamente se basa en la fuerza,
sino en el pensamiento. Para dominar el pensamiento de Italia en el siglo XX, para él dos instituciones que son fundamentales de controlar son la Iglesia y la enseñanza, además de otras instituciones culturales como la prensa, el arte. Él va a comenzar con un medio de pensar que más adelante es acogido por la Escuela de Frankfurt. Para entender un poco más de su pensamiento, les mostraremos ciertas citas textuales de su libro, Cuadernos de Prisión. Retomando con el concepto de las instituciones coactivas, es importante mencionar que para Gramsci, en su libro Cuadernos de Prisión, el derecho es un aspecto represivo y negativo de toda la actividad positiva de la civilización desarrollada por el Estado. En la concepción de derecho deberán incorporarse también las actividades premiadoras de individuos, grupos, etc. Se premia la actividad loable y meritoria, así como se castiga la actividad criminal. Y se castiga en formas originales, haciendo intervenir a la opinión pública como sancionadora. Ya para terminar, revisemos los últimos 3 cuadernos que hizo Antonio Gramsci en su vida política. El primero, el número 17, está escrito en un cuaderno escolar a rayas, que además de tener en el centro de la primera página de la cubierta una etiqueta impresa que lleva las siguientes anotaciones, que menciona que el presente cuaderno contiene hojas numeradas del 1 al 40, pertenecientes al detenido Gramsci. Estos escritos son importantes, pues nos dejan ver un poco de las últimas reflexiones que dicho pensador hacía momentos antes de morir